Bienvenidos amigos y compañeros a la Casa del Pueblo Miraflores. Nuestro fraterno saludo a todos los que nos ven en Facebook y en YouTube. Mañana, 1 de noviembre, conmemoramos el natalicio de otro líder histórico del Partido Aprista Peruano, Manuel Seoane Corrales, el Cachorro, que nació hace 123 años. Por lo que la Casa del Pueblo Miraflores y los programas Biblioteca del Pueblo, Agenda Social del APRA, coloquios de salud y los servicios de salud, alimentación y desarrollo personal, como también el equipo de la revista Nueva Claridad, realizamos este homenaje. Saludamos la presencia en la mesa de nuestros conferencistas del día de hoy, Germán Peralta Rivera y nuestro querido compañero Carlos Pando. Nos acompaña en la conducción el compañero Enrique Valderrama, que está presente con nosotros. Así que, Enrique. Muy buenas noches, queridos compañeros, compañeras y amigos que van a poder ver este homenaje, esta transmisión que hemos organizado el día de hoy. Va a poder ser vista por las plataformas audiovisuales del CET Miraflores APRA, a través de YouTube fundamentalmente, y a todos aquellos compañeros que han tenido la buena voluntad de acompañarnos presencialmente el día de hoy. Creo importante y fundamental impulsar un rescate histórico de todos aquellos hombres que han construido este gran movimiento, que está a puertas ya de cumplir 100 años, a pocos meses, como movimiento continental. Y cuando algunos ciudadanos quieren acercarse al APRA y conocer su historia, definitivamente van a tener que saber quiénes fueron los integrantes de la generación fundadora, su obra, su pensamiento, su calidad profesional, su vocación de servicio, su sacrificio por la patria. Cuando se habla equivocadamente, en algunos contextos, de defender a los líderes del partido, creo que es importante poner en contexto quiénes son realmente los líderes del APRA. Y creo que están icónicamente señalados aquí en la aula magna de la Casa del Pueblo de Miraflores, algunos de ellos. Y hemos empezado esta tarea, además propuesta por Luis Fernando Lindo, hace unos días en el homenaje que se hizo justamente por los 123 años también de Luis Alberto Sánchez. Curiosamente, Las y el Cachorro son del mismo año. Y un día como mañana sería el natalicio de Manuel Seoane, cumpliendo 123 años, considerado además uno de los portaestandartes más icónicos del APRA, probablemente junto con Arévalo, pues disputándose históricamente, probablemente haber sido el número 2 histórico, por lo menos del APRA en los inicios. Creo que el día de hoy hacemos justicia recordando su obra y su pensamiento. Evidentemente hay que hacerlo desde una posición y de un punto de vista intelectual. Por eso tenemos el día de hoy en este homenaje a dos profesores universitarios que han ejercido pues, la cátedra, además que tienen producción intelectual. Nos acompaña Carlos Pando, sociólogo, y nos acompaña también Germán Peralta, historiador, quienes van a detallar los puntos más importantes desde su óptica a resaltar sobre la vida y obra del Cachorro Seoane. Creo que es una buena costumbre que estamos empezando a construir desde aquí, de recordar a estas figuras icónicas del partido. Lo haremos seguramente muy pronto también con Antenor Orrego, lo haremos seguramente muy pronto también con Luis Heisen, con Carlos Manuel Cox y con todos aquellos, como dije, que han demostrado además un aspecto fundamental, un poco perdido en estos tiempos de exacerbado individualismo, que es que el APRA, como toda gran obra, se cimentó no solamente sobre la base de un personaje extraordinario, de un conductor como Aya de la Torre, sino de un equipo de altísima calidad, no solamente para el Perú, sino para el continente. Por lo tanto, querido compañero Luis Fernando Lindo, felicito la labor de Miraflores y creo que empezamos la transmisión sobre Manuel Seoane, el Cachorro. Adelante, Luis Fernando. Inicia la transmisión.
transmisión. Iniciamos la transmisión con la participación de Carlos Pando. Por favor, Carlitos. Sí, muchísimas gracias, compañeros Lindo y Valderrama, y mi saludo fraterno también para Germán Peralta, directo amigo y compañero de tantas experiencias. Agradeciendo la presencia de los compañeros esta noche. Sí, yo comparto la iniciativa, en verdad es importante rescatar el legado de un conjunto de compañeros que fundaron el APRA, que militaron en él, que discreparon en él, y esta noche creo que con Germán vamos a poder mencionar algunas discrepancias que también tuvieron los líderes del partido, particularmente Manuel, en algunas posiciones, pero que se mantuvieron leales al partido, ¿cierto? O sea, creo que eso es bien importante. O sea, Manuel Seoane fue candidato presidencial del aprismo, o candidato vicepresidencial del aprismo en el 62, y muere el 63, ¿no es cierto?, en funciones ya fuera del país, y tuvo un destacado recorrido político desde que se integró al aprismo a temprana edad. Yo voy a tratar de resaltar cuatro aspectos cuatro dimensiones de su vida política. Esencialmente, Seoane fue un político. Eso yo quisiera resaltar en primer lugar. Fue un político a carta cabal, fue un político a tiempo completo, ¿cierto? Su vida fue de un político siempre. Obviamente tuvo otras dimensiones que trataremos de resaltar. Una primera que yo quisiera resaltar es la de parlamentario aprista. Un segundo aspecto que trataría de tocar será el de periodista, editor y escritor. Seoane tiene una prolífica literatura publicada que no se conoce mucho, quizás esa podría ser otra tarea de los grupos que auspician estos eventos y los de la Feria del Libro, por ejemplo, rescatar la obra de los líderes, ¿no? Seoane tiene, y yo voy a mencionar algunos de sus principales escritos, seguramente Germán entrará en detalle. Otra dimensión de Seoane para mí destacadísima es la del político desterrado, ¿no es cierto? Él lideró en Chile al grupo de desterrados apristas, y también en Buenos Aires, y fue protagonista de lo conversábamos más temprano, de un intercambio de debate, un congreso postal de debate político luego de la crisis del 48. Y ahí tuvo puntos de vista discrepantes con la línea oficial del partido, y eso hay que rescatarlo también, porque al final Seoane se va a alinear con la posición oficial del partido, lo cual muestra su lealtad al jefe y al partido, pero manifestó sus discrepancias con altura. Y yo quería cerrar mencionando que estoy solamente mencionando los temas, luego entraré al detalle, que Seoane fue un gran, diría yo, un gran desarrollista, en el más amplio sentido de la palabra. O sea, se adhirió a las tesis del desarrollismo que imperó en América Latina durante los años 40, 50 y 60. Seoane, si no hubiera sido aprista, seguramente hubiera sido un gran funcionario de los programas de desarrollo, tanto así que finalmente fallece trabajando para el programa de la Alianza para el Progreso de los norteamericanos. Fue un gran desarrollista, fue un hombre que se identificó plenamente con la planificación del Estado y con las grandes teorías del desarrollo que en ese entonces estaban en boga. Entonces, permítanme entrar un poco al detalle. Seoane fue parlamentario aprista destacadísimo, fue integrante destacadísimo de la primera célula parlamentaria aprista en la que participó en la Asamblea Constituyente del 31. Periodo de ejercicio muy corto, como ustedes recordarán bien. La dictadura de Sánchez Cerro destierra captura a un sector de los parlamentarios apristas, a otros los mete presos y a otros los destierra, entre ellos a Seoane. Pero en esos meses que pudieron ejercer su mandato, Seoane se destacó muchísimo en varios proyectos que se iban a incorporar el Congreso Constituyente era, además de legislador, trabajaba la propuesta de constitución. Seoane y con Cox son los encargados de fundamentar una tesis que yo también creo que vale la pena relevar a estas alturas de la historia del partido, que es el Congreso Económico Nacional. Esta idea aprista según la cual está incompleta la llamada democracia burguesa con los tres poderes del Estado, vale decir,
ejecutivo, legislativo y judicial. El aprismo bregó durante muchos años, y entiendo que no se ha abdicado de esa postura, por tener un espacio decisorio, un Congreso Económico Nacional donde esté presente el capital, el trabajo y el Estado, que solamente se ha reflejado en la práctica en lo que es el Consejo Nacional de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo. ¿Cierto? Que es una visión reduccionista de la idea aprista del Congreso Económico Nacional. Porque en el Congreso Económico Nacional, que además debía haber sido elegido por el pueblo, tendría que estar los representantes de estos tres estamentos, decidiendo las políticas económicas, orientando al Instituto de Estadística, haciendo la discusión del presupuesto público, etcétera. Esa mirada aprista la fundamentaron en el Congreso Constituyente del 31 Cox y Seoane. Pero yo quería resaltar las dotes parlamentarias de Seoane. Seoane fue un muy fino y muy exacto parlamentario, fue un hombre de altísimo nivel en el debate. ¿Cuánto se extraña ese nivel de debate en el Parlamento peruano actual? Sin duda, es sideral el aviso. Yo estaba revisando, obviamente, para esta conferencia algo de ese diario de debates, y Percy Murillo, en su libro Historia del APRA, rescata parte de ese debate. Uno que a mí me llamó profundamente la atención y pinta de cuerpo entero la calidad de los políticos que teníamos, y Seoane era uno de ellos, es la defensa que hace Seoane de la disciplina política del partido en el debate parlamentario. Hay un memorable debate con Víctor Andrés Belaúnde. Víctor Andrés Belaúnde era un constituyente independiente, pero que tenía una posición, digamos, no era cómplice, pero de alguna manera tenía, le hacía la bala a la dictadura Sánchez de Riste. Y la discusión con Seoane se centra en el tema de la disciplina, la dependencia y la independencia política. Y entonces, ardorosamente, Víctor Andrés Belaúnde quiere mencionar que la independencia política, de la cual él hacía gala, era el paradigma del buen político, ¿no es cierto?, que respondía fundamentalmente a sus convicciones, en este caso católicas, a ultranza, y no dependían de ninguna manera de ningún cuerpo colegiado. Seoane le demuestra en el debate que más bien lo que debería pasar, y es el sustento, yo diría, de la acción de los partidos políticos, es que los representantes dependen de una organización política que a su vez representa una idea política. Y eso es fundamental, yo diría, en la construcción de la identidad política. Y claro, como era aprista, y era un aprista de los años 30, no solamente se queda en esa locución, sino dice: nosotros dependemos, los parlamentarios apristas, del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Y el Comité Ejecutivo Nacional del partido representa al Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Por tanto, estamos dando cuenta de un mandato político que va más allá de cualquier independencia. Ese debate, que es memorable, diría yo, sienta las bases de la política como debe haber sido en el Perú. Y entonces Seoane da cátedra y se enfrenta a Víctor Andrés Belaúnde, que era un profesor universitario, un doctor, un hombre muy respetado, y entra, y les voy a leer un párrafo porque creo que es ilustrativo, el debate de Seoane con Belaúnde, y dice más o menos así, ¿no? Nosotros no tenemos una posición independiente, dice Seoane, sino dependiente y disciplinada. Los 27 representantes apristas dependemos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Aprista Peruano, integrado por maestros, choferes, peones, trabajadores del mercado, que nos han dado su mandato político que tenemos que defender aquí. En cambio, señor, los que no representan un partido político, que no tienen detrás de sí masas que al mismo tiempo los controlan, esos tienen una posición peligrosa. Belaúnde le retruca porque es un hábil debatidor, pero tienen conciencia, que es lo principal, dice Belaúnde. Seoane le retruca: ilusión de conciencia. El señor Belaúnde, por ejemplo, cree vivir en un plano independiente, y sin embargo la realidad está demostrando que él, Belaúnde, es dependiente, el señor Belaúnde es conservador. El señor Belaúnde, por ejemplo, ha querido vivir en este Congreso con un pie en la izquierda y con otro pie en la derecha.
Qué casualidad, ¿no? Miren cómo se repiten las posturas. El señor Belaúnde dice, no, no, no. Y el presidente, al país no le interesa la discusión de los partidos. Seoane retruca, sí señor, sí le interesa. El señor presidente, lo que interesa es que tengamos la Constitución de acuerdo con las necesidades del pueblo. Seoane dice, pero hay que estudiarlas y por eso hay que analizar a los partidos políticos que significan tendencias doctrinarias. Miren qué debate fundacional. Hay que completar el debate, dice el presidente de debates. Seoane dice, en vista de esta aplicación de la ley de emergencia parlamentaria para que se concrete el debate, quiero concluir levantando un cargo. Se nos ha hecho la acusación de tener fe. Se nos ha reprochado considerar que nuestro partido tiene en sus manos la solución del problema del país. Y me extraña que ese reproche parta de hombres que proclama su catolicismo, es decir, que pertenece al sector religioso que hace gala de la más extrema intemperancia, un sector religioso que condena a los fuegos eternos al que no pertenece a su grey. No, dice Belaúnde. Aclare, doctor Belaúnde. He defendido al señor Seoane, ha defendido al señor Seoane gallardamente sus ideas, yo lo reconozco, pero en materia de fe necesita un poco de educación teológica. Muy bien. ¿Me puede concretar el profesor de teología, señor Belaúnde, el porvenir ultraterreno de un hombre que abandona la religión? El señor Belaúnde, depende, señor, de la forma en que lo haga. Si lo hace sinceramente, profesa invenciblemente que su creencia pertenece a la iglesia. Seoane dice, pues bien, señor, y si no lo hace, a señor en ese caso es fariseo, y merece el fuego eterno, el infierno para siempre, dice Seoane. Belaúnde, no investiguemos sobre eso. Pues bien, nosotros consideramos que estos sectores, el que se equivoca inconscientemente y el que queremos rescatar dentro del terreno político, sabe que está defendiendo intereses minoritarios. A estos últimos los condenamos, como al doctor Belaúnde, al infierno de la proscripción política. Ese era Manuel Seoane, nuestro parlamentario brillante, y que sienta, yo creo, en este debate la esencia de lo que debe ser la política, debió ser la política del país, y que en síntesis es el político depende de una ideología y de una organización. Y de eso están orgullosos nuestros parlamentarios. Lamentablemente estos parlamentarios son destituidos, son capturados o exiliados, y Manuel Seoane continúa su periplo ya como desterrado político. Manuel Seoane es desterrado a Chile y a Argentina, pero no deja de tener una producción intelectual interesante. Seguramente Germán, que es historiador, hará detalle de algunas citas. Yo solamente voy a mencionar las principales obras publicadas del Cachorro. Con el ojo izquierdo mirando a Bolivia, el año 26, que es un trabajo en Argentina. La Garra Yanqui, que es de combate, el año 30. Nuestros fines, que entiendo Germán va a trabajar ahora. Páginas polémicas del 31, Las calumnias contra el aprismo, que es un documento de defensa, Comunistas criollos, que es un documento de debate también, ¿no? De polémica, o sea, nuestros compañeros tenían clarísima la posición de izquierda en el Parlamento, pero también sabían las diferencias con los comunistas. O sea, yo creo que eso marcó al partido desde el principio, no después. Rumbo argentino. Seoane también fue amigo, y hay que decirlo esta noche, de cuando estuvo en Argentina, del proceso del peronismo histórico. Entonces, también tiene una mirada cercana a lo que fue las reformas de Perón y de Eva. Autopsia del presupuesto civilista, que ya es analítico, la situación económica, política y social del Perú del 38, El gran vecino del 42, que es un tanto irónico, Nuestra América y la guerra, del 43 y 44, Crédito externo y justicia social del 46, La deuda pública del 46, Temas económicos del 47, Hacia el nuevo Ayacucho del 54, La carestía no es enfermedad del 58 y Los 6 dimensiones de la Revolución Mundial del 60. Pero además de eso, de esa producción intelectual del Cachorro, es el gran animador de la famosísima revista Ercilla chilena. Y los chilenos reconocen que Manuel Seoane es el que refunda la línea editorial y la producción editorial. La revista era eso solamente, una revista de política y de actualidad, que obviamente Seoane la redirecciona, pero crea lo que es la capacidad editorial de Ercilla, y ahí da cabida a muchas de las publicaciones apristas. El antiimperialismo y el APRA
sí, se edita en Chile. Algunas de las novelas de nuestro querido Ciro Alegría, cuando era compañero todavía, ¿no es cierto? Pues, más allá de eso, siempre fue un gran literato. También se publicaron por Ercilla, porque acá no se podían publicar, era un desterrado aprista. Y entonces Manuel tuvo ese doble rol, ¿no? Fue un magnífico director de la revista Ercilla, promotor de la actividad editorial, publicó obviamente otras obras chilenas y de otros países, desterrados de otros países, y sobre todo dio cabida a los compañeros trabajando en la editorial, como también produciendo y publicando sus obras. La otra dimensión que yo quería señalar esta noche del cachorro Seoane es esta mirada desarrollista que él tiene y que le viene desde el debate del destierro. Ustedes saben bien, compañeros, que el partido llega indirectamente al poder en el periodo del 45 al 48, ¿cierto? Tenemos tres ministros de Estado, tenemos una relativa presencia, ¿no es cierto? Teníamos parlamentarios, no teníamos el poder absoluto, pero éramos parte del gobierno, por lo menos en la primera etapa. Bueno, y el APRA del 45 al 48 viene de un proceso de larga persecución, de clandestinidad, y con sus banderas, yo diría, primigenias, revolucionarias, casi intactas, y por tanto con una sed de justicia social y de reformas. Seoane tiene la valentía de, luego de la crisis del 48, como ustedes saben, lamentablemente el proceso democrático aborta y viene la dictadura de Odría, entra en el proceso de discusión política a nivel de desterrados, ¿cierto? Hay un debate amplio a nivel de los desterrados apristas sobre lo que pasó primero, dos aspectos: lo que pasó durante el gobierno frustrado de Bustamante, que fue una frustración para el aprismo, ¿cierto? El aprismo quiso hacer reformas, el aprismo quiso implementar un conjunto de medidas, Seoane da cuenta de ello y lanza una famosa carta del 52, ¿no es cierto?, de cuestionamiento, pero también hay una mirada de cuestionamiento a la conducción del partido, no necesariamente a Víctor Raúl, sino al entorno respecto de lo que significó la revolución frustrada del 48. Y entonces Seoane entra en un debate interno, y hay que decirlo, ¿no? Yo creo que Germán coincidirá conmigo que Seoane entra en un debate interno que finalmente es sentar posición, ¿no es cierto?, sin ser obviamente desleal a Víctor Raúl. Es el Congreso Postal de Desterrados del 52. ¿Qué cosa dice Seoane en la parte doctrinaria? Me parece sumamente interesante. Dice: el partido cae en los errores del control cambiario, no logran controlar a los sectores oligárquicos feudales. Recuerden ustedes que estamos hablando del pre-Velasco, ¿no? Todavía no había habido reforma agraria. La oligarquía terrateniente tenía las viejas haciendas en la sierra y tenía los complejos agroindustriales, azucareros sobre todo, y algodoneros en la costa. Bueno, Seoane esboza la línea, por eso digo que es desarrollista, la línea según la cual el partido tenía que enfrentar los privilegios oligárquicos y generar una suerte de alianza con la burguesía industrial incipiente. Es antiimperialismo y el APRA puro, ¿no es cierto? Seoane reivindica esa postura y dice: nuestro error fue aliarnos con sectores oportunistas que finalmente nos traicionaron el gobierno. Esta es una postura sumamente interesante porque Seoane es leal desde mi punto de vista, leal a la mirada desarrollista del partido, o sea, que es una mirada que en los años 50 y luego en los 60 estaba muy en boga en América Latina. Vale decir, introducir reformas agrarias, apostar por el desarrollo industrial. Y en esa línea está Seoane. Si ustedes entre líneas leen, está de alguna manera el pensamiento de aquellos años, ¿no? Previs, Cardoso, etcétera, adaptado naturalmente a las tesis apristas.
Y claro, también Seoane lidera una posición que no era la más radical, vale la pena decirlo, entre los desterrados apristas habían grupos más duros, el grupo de México, el grupo de Guatemala, que cuestionan más la parte operativa del fracaso de la revolución del 48. Y claro, el partido siempre tuvo una postura muy dura con las disidencias, así es que lo que hacen los desterrados es debatir entre ellos, pero esto no sale a la luz. Y además había el respeto porque Víctor Raúl estaba en la embajada de Colombia, entonces preferían que esto no sea a la luz. Cuando Víctor Raúl sale de la embajada, ya sale a la luz este debate, hay unas posturas duras ahí entre Seoane y Barrios, básicamente desde el grupo de Buenos Aires, y finalmente hay una suerte de conciliación. Se reúnen con Víctor Raúl, ya seguramente Germán entrará más en ese detalle, y al final todo llega al tercer Congreso Nacional, me parece, donde ya se zanjan las posiciones y se opta por otros caminos. Hay toda una historia que yo no la tengo documentada, no soy historiador, pero Seoane se mantiene leal al partido durante el periodo que sigue, ¿no es cierto? Muy cuestionado, el de la convivencia. Es funcionario del gobierno de Prado, es embajador, ¿no?, en Holanda y en Chile, entiendo. Y luego es candidato presidencial en el 62, vicepresidencial en el 62. Algunos han especulado sobre la posibilidad que hubiera habido una suerte de ruptura, pero yo creo que no. Yo lo que he podido investigar, entiendo que si hubo alguna discrepancia dura después de la elección frustrada del 62, en todo caso Manuel Seoane fue leal al partido, no hizo una disidencia abierta y tuvo más bien una postura bastante ecuánime, y luego se dedica ya a su labor privada. Entiendo que lo de la Alianza para el Progreso en los años finales de su vida es una labor ya como profesional, ya una labor privada. Entonces yo quería redondear mi intervención diciendo que este brillante parlamentario y gran compañero, el Cachorro, el número 2 del APRA, fue un político a carta cabal, fue un leal discrepante, fue un organizador de desterrados y fue fundamentalmente un brillante parlamentario. Así es que mi homenaje a Manuel Seoane, y esta noche yo quisiera decir de que continúen con esta obra. Me da muchísimo gusto que en la galería de Miraflores esté también Luis de las Casas y Andrés Townsend. Los menciono a los dos porque ambos de alguna manera fueron disidentes en su momento, ¿no? El Lucho de las Casas fue disidente en los años 60, ¿no es cierto?, y 70, pero vuelve al partido, ¿no? Vuelve al partido en los 80. Y Andrés Townsend, que nunca volvió, y yo creo que brillante parlamentario también. Y menciono un tema que quisiera yo decir al final, ¿no?, que creo en el partido, si hemos cometido algunos errores, es no haber sabido convivir con alas, con tendencias. Creo que las disidencias en el partido se han dado quizás porque hemos sido muy intolerantes entre nosotros. Por ejemplo, pensemos en Townsend, ¿no? El Townsend yo entré al aprismo en los 80, ¿no? Te digo algo personal. Y claro, nosotros jóvenes nos alineábamos con la línea de Armando, porque era la línea de izquierda, era la línea socialdemócrata que nos impresionaba y nos llevaba a defender las tesis del partido. Nos parecía que era la representación teórica del aprismo y que Andrés representaba una suerte de derechismo. A estas alturas de la vida, las posturas de Andrés de los 80 para nada eran de derecha. Andrés sería un hombre de izquierda ahora. Entonces, a veces tenemos esas confusiones, pero en ese momento llegamos al extremo de apartar a Andrés de la vida política del partido. Y nunca volvió, ¿no? Yo creo que ha vuelto en nuestros corazones y en nuestro respeto, porque fue un brillante también parlamentario, intelectual aprista. Y lo mismo Lucho de las Casas sí volvió. Entonces, quizás debimos ser más amplios con las tendencias. Los partidos más grandes y modernos, los europeos, por ejemplo, conviven las tendencias
y algunas veces son preponderantes unas y otras veces las otras. Nosotros no tenemos esa escuela, quizás deberíamos empezar a introducirla. Yo me quedo ahí, compañero Lindo, compañero Valderrama y compañero Germán. Gracias, Carlos. Muy gentil por tus palabras y las últimas, sobre todo para meditar bastante. Las actuales generaciones y las próximas. Germán, Bien. esperamos tus palabras. Buenas noches, compañeros. Yo había preparado un texto escrito porque me parece que lo ameritaba la personalidad de El Cachorro. Manuel Seoane Corrales es, a mi juicio, hasta el momento, el segundo teórico más importante que tiene el Partido Aprista Peruano, pasando por las de Orrego, Sánchez y Galán García, ¿no? Si nosotros hacemos una mirada hacia su producción, vamos a encontrar de que no es una afirmación gratuita, sino que realmente en Seoane hay una propuesta y una creatividad permanente, además de ser un orador de lujo. Probablemente las afirmaciones de Egas Torres no sean equivocadas. Él decía que el más grande orador parlamentario que ha tenido el Perú es Manuel Seoane Corrales. Es que a la profundidad de los temas, a la didáctica con las cuales manejaba sus propuestas, se añadía una enorme cultura, la fineza de sus ironías. Era metafórico, y utilizar permanentemente la metáfora no es un estribillo que sale de la nada, sino el producto de una cultura. Entonces, yo quiero situar a este personaje, que es uno de los grandes teóricos del APRA, dentro del contexto de su generación, ¿no? Que creo, como lo señalo, la generación del 20, a no dudarlo, la más importante conjunción de jóvenes que ha surgido en estos 200 años de republicanismo peruano. De entre ellos, los jóvenes que compartieron con el proletariado, los jóvenes sociales, desde 1919, son los que más han destacado. De esta pléyade, uno de los más sobresalientes resulta Manuel Seoane Corrales, dirigente sanmarquino de la Facultad de Letras. Resulta que a partir de la crisis de mayo de 1923, por la consagración del Perú consagración del Perú al corazón de Jesús, y bajo la represión del gobierno, dejó el lamentable saldo de un estudiante y un obrero muertos. A partir de estos acontecimientos, el presidente Leguía inició una política de seguimiento y hostigamiento contra los principales dirigentes del movimiento. Durante 4 meses, los universitarios son encimados por la soplonería, especialmente Aya de la Torre, acusado de estar confabulando con los políticos tradicionales del civilismo, enemigos del presidente Leguía. Los estudiantes y obreros visitan al presidente Leguía exigiendo explicaciones sobre la actitud del gobierno, sin obtener resultados positivos. Por el contrario, recibieron difamaciones sobre la supuesta confabulación y amenazas contra la libertad de Aya de la Torre. Hacia el 2 de octubre de 1923 se lleva a cabo las elecciones para elegir a la nueva directiva de la FEP. Ese mismo día,
mediante una celada es tomado prisionero en Miraflores, Haya de la Torre. Mientras tanto, en San Marcos se llevan a cabo las elecciones. Dos son los candidatos que se disputan la presidencia. Haya de la Torre, que representa a la vanguardia, es decir, a la izquierda sanmarquina, y Manuel Seoane, que ha conjugado fuerzas con el sector católico, conservador y algunos civilistas. Ambos no alcanzan la mayoría más uno, motivo por el cual se convoca a elecciones para el otro día. Al iniciarse la asamblea, un alumno interrumpe la reunión para informar que Haya de la Torre ha sido tomado prisionero y conducido a la isla San Lorenzo. Inmediatamente Manuel Seoane toma la palabra solicitando se proclame a Haya de la Torre presidente de la FEP. Una atronadora salva de aplausos consagró el pedido. En esa misma reunión se elige a Manuel Seoane como vicepresidente, asumiendo interinamente la presidencia. Posteriormente, en noviembre de 1923, ante el destierro de Haya de la Torre, es elegido presidente. Y en 1924 será también desterrado por Leguía. Manuel Seoane no regresará al Perú hasta 1930, motivo por el cual pasa los seis años de su destierro en Buenos Aires. Aquí tomará contacto con los estudiantes peruanos, se matriculará en la universidad y comenzará a tener relaciones con Haya de la Torre y otros estudiantes desterrados en Chile, Bolivia y México. Conforme avanza el tiempo y al tomar conocimiento de las actividades políticas de Haya de la Torre, se involucra en el joven movimiento, liderando y organizando a los estudiantes peruanos en torno a la célula aprista argentina. Por otro lado, Seoane continuó escribiendo en Amauta de José Carlos Mariátegui. En Buenos Aires llega a ser secretario privado del diputado socialista Alfredo Palacios y ser uno de los jóvenes más próximos del maestro José Ingenieros. Asimismo, en 1925 asume la secretaría de la organización antiimperialista más importante de América Latina en esos años, la Unión Latinoamericana, la ULA, a pedido de Ingenieros y de el propio Palacios es que él asume esta responsabilidad, al mismo tiempo que se le encarga la dirección primero el secretariado de la revista Renovación, en donde va a escribir lo más graneado, lo más importante de los jóvenes izquierdistas, socialistas y reformistas de Buenos Aires. En la capital rioplatense rápidamente va siendo reconocido como un periodista de pluma rápida, irónica e innovadora. Se va ganando un sitio, comenzando a escribir en la revista, en varias revistas, especialmente Renovación, que sostenían José Ingenieros y Alfredo Palacios. Un poco tiempo después va a ser el director de la revista Renovación, ya sobre los años 26, 27, y prácticamente la va a transformar en una tribuna del pensamiento aprista. Ahí van a escribir, entre otros, Luis Heisen, con mucha continuidad. Manuel Seoane, a decir de Palacios, se convirtió en el alma de la Unión Latinoamericana. Esto nos va dando un retrato de la personalidad. Era un hombre con mucha capacidad de gestión, muy activo y con mucha lucidez para otear los problemas que se presentaban. Son los años en los cuales la juventud latinoamericana vive una ferviente militancia antiimperialista. En 1925, en México, se funda
la Liga Antiimperialista de América Latina, LATDA, patrocinada por la Tercera Internacional, la misma que fracasa en su intento de someter a los movimientos antiimperialistas del continente. Aya de la Torre, en 1924, había sembrado la semilla de la APRA sin otorgarle aún un estatuto doctrinario. Solo en 1925 comenzará a darle contenido ideológico al movimiento partido y en noviembre de 1926 publicará en Londres su artículo What is the APRA en la Monday Review, en la cual señala los objetivos de la organización. Será recién a partir de este artículo que traducido se difunde por cientos en toda América Latina, convirtiéndose así en el articulador del nuevo movimiento revolucionario de la juventud y los trabajadores del continente. En sus estudios, Seoane, como en el trabajo en revistas y periódicos y responsabilidades políticas, Seoane mostró la estampa de persona responsable y comprometida. A estos atributos, hombre de una imponente planta, de fácil reír, irónico, polemista de envergadura y veloz en las respuestas, lo hacen persona de fácil trato y socialización. A ello se añade su profundo conocimiento de los clásicos y su fácil lectura de textos un tanto difíciles de asimilar. Manuel Seoane, o simplemente Manolo, fue lector impenitente de la biblioteca de su padre, donde destacaban obras de literatura y derecho. Por otro lado, en el exilio se sume en las lecturas de los clásicos marxistas, Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Labriola, Plejánov, Adler y tantos otros. En el trato cotidiano, Manolo destaca por la rica cultura que demuestra y por la didáctica que utiliza en conversaciones o polémicas, en las cuales ironía y metáfora sostenían firmemente sus argumentos. Prontamente se ganó un sitio en las redacciones de revistas y periódicos. Fue colaborador en muchas de ellas en condición de desterrado. Sus estudios y su compromiso político destacaron. Así, en poco tiempo, se hizo de un nombre en Buenos Aires. Es necesario señalar, como lo afirma Martín Berger, que el exilio de Seoane, como el de Heyse en Argentina, es un exilio proselitista. Es decir, la forma de vivenciar el destierro como oportunidad y para el despliegue de diferentes latitudes de un programa político o intelectual. Y este será su objetivo. No intenta hacerse de un lugar para radicar en Argentina, sino un medio para realizar el retorno al Perú. A partir de 1927, cuando comienza a circular las tesis de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, Manuel Seoane se compromete con la joven organización. Con la llegada de nuevos desterrados, fortalece la organización partidaria en el exilio, al mismo tiempo que comienza a interesarse en los problemas que se suscitan en otros países del continente. Con una mirada más amplia, comienza a comprender los alcances de la propuesta que desde Londres hacía su amigo Aya de la Torre. Seoane, el de fluida conversación y rápida respuesta, se convierte rápidamente en el líder reconocido. Sus polémicas con los conservadores y comunistas van forjando la figura de un conductor con mirada amplia. Es el hombre que considera que la política debe ser comprendida desde una vertiente popular y propia. Desde otra perspectiva, va desarrollando y enriqueciendo los planteamientos de Aya de la Torre. Es así como, persuadido por comienza a impulsar una nueva visión del aprismo. Su visión antiimperialista de renovación y redención solo es posible a través de una firme autonomía de las matrices ideológicas
ya sean comunistas, socialistas o fascistas. Seoane, bajo esa dirección, publica su primer ensayo en 1926, Mirando a Bolivia con el ojo izquierdo. En el año de 1926, de 1927, con Luis Heisen, Cornejo Koster, Juan de Dios Merell, Óscar Herrera, entre otros, organiza el Comité Aprista de Buenos Aires. Hacia 1928, ante la invitación de José Carlos Mariátegui, rechaza involucrarse con el grupo que estaba constituyendo, disiente con el proyecto, afirmándose en la tarea de divulgar y fortalecer los principios apristas. En esta tarea cumple una titánica labor ideológica. Seoane, desde Buenos Aires, se constituía en el segundo hombre más importante del aprismo continental. Son los años donde cruza información con los deportados de México, Guatemala, Chile, Londres y París. Por su tarea doctrinaria resulta el referente obligatorio después de Allá de la Torre. La comunicación con el fundador del aprismo deviene fluida y fraterna. Lamentablemente, y tenemos que lamentar, la correspondencia entre Seoane y Allá de la Torre no se encuentra ni en el Perú ni en Buenos Aires. Yo he tenido oportunidad de conversar con algunos familiares de la familia Seoane y ellos no tienen ninguna información. Es una lástima porque es una fuente muy importante para entender primeramente la relación entre estos hombres y en segundo para poder observar el contenido de estas comunicaciones. Mira los fenómenos políticos bajo una lupa, bajo la lupa de la secuela de intervenciones de los diferentes imperialismos. Bajo esta mirada observa la secuencia de invasiones norteamericanas al Caribe y la estrategia del capitalismo mediante sus empréstitos financieros. En 1930 publica su obra La Garra Yanqui. Bajo los lineamientos del antiimperialismo aprista, considera que no puede analizarse los problemas políticos sin considerar lo económico. Estados Unidos aplicaba la ley del garrote para explotar y invadir a las repúblicas caribeñas y centroamericanas. Su libro resultó un breviario de la conciencia antiimperialista de la juventud continental. Los desterrados, en su gran mayoría, constituían los cuadros políticos y técnicos del aprismo. De este batallón de militantes inscritos en el destierro, organizadores de la célula en los países donde radicaban, reconocían el liderato de Manuel Seoane, a quien, por ser menor que Allá de la Torre o por el reconocimiento de su tarea formativa en el aprismo, comenzaron a llamarlo indistintamente Manolo o el Cachorro. Al dar el golpe de Estado a Leguía, el comandante Luis Sánchez Cerro, en agosto de 1930, se abrieron las puertas para el retorno de los desterrados. Luego de 6 años de exilio, Seoane se reincorpora en noviembre de 1930. El aprismo se había fundado el 20 de septiembre de ese año. A pocos días de su llegada, programa una conferencia que a la Limón iba a dictar Manuel Seoane con Carlos Manuel Cox. La Junta Militar de Gobierno comenzó a cerrar los locales apristas, vedó el retorno de Allá de la Torre e impidió la conferencia, deteniendo a Cox, iniciándose así la persecución del aprismo. Seoane, sorteando dificultades, pudo escapar del asedio, logrando dictar la conferencia en otra fecha y otro local, ante centenares de oyentes. La conferencia fue publicada bajo el título de Nuestros fines un año después. Así resulta el primer documento doctrinario aprista
publicado en Lima. Seoane, en la advertencia del folleto, precisa que se trata de una obra de divulgación, pues a su juicio, la obra de detalle de estudio intensivo no cabía en el marco de una simple conferencia manifiesta, pertenece más bien al aparato de estudio del partido, que la llevará a cabo con sus técnicos y especialistas. Es, a su juicio, lo que constituye la fundamentación general de nuestra posición política. La conferencia la inicia indicando las arbitrarias medidas de persecución que ha implementado la Junta de Gobierno. Denuncia el acuerdo del Consejo de Ministros que impide el ingreso al país de Haya de la Torre y de otros distinguidos dirigentes del partido. Irónicamente, señala que no se ha respetado su condición de desterrados, precisando que Carlos Manuel Cox y yo, por cada año de exilio, el actual gobierno regenerador nos ha dado 24 horas de libertad. Inmediatamente pasa revista a las diferencias de los desterrados, toma como ejemplo a los civilistas y a la situación de José de la Riva Agüero, afirmando: ahí está el caso de cierto orgulloso marqués, descendiente de otro noble famoso en la iniciación de la República, autor de un fracasado partido de jóvenes dorados. Pasa revista a las injustas medidas del leguismo, precisa que la actitud ética y revolucionaria debe ser la de hundir al leguismo inepto y corrompido que ha rodado al abismo del desprecio nacional por el peso de sus propias culpas. Corresponde salvar al Perú, verdadera víctima de esa pugna criolla de las dos ramas del civilismo peruano. Esto no significa que no querramos sanción, pero para nosotros la sanción es una obra de justicia popular y no una obra de venganzas personales, tardía y cuarilestamente conducida. Sobre las imputaciones que se le hacen al Partido de Comunista, Seoane afirma que somos los intérpretes de nuestra realidad, significamos la expresión verdadera de la conciencia nacional. Nuestro nacionalismo no es una máscara, ni tampoco una plataforma, ni menos una delincuenciente estado sentimental. Nuestro nacionalismo es un método de lucha. En el Perú, el principal enemigo es el capital extranjero. Para que haya justicia social interna, es necesario que exista independencia externa. Urge la lucha contra el imperialismo capitalista, o sea, el capital extranjero. Prosigue afirmando: pero conviene aclarar que nuestro nacionalismo no es totalizador e incluyente, es al contrario diferenciador y exclusivo. Es decir, no es un nacionalismo para que quepan dentro los que trabajan y los que explotan, los que tienen todo y los que no tienen nada. Es un nacionalismo de las clases productoras contra las clases parasitarias. Es un movimiento de conjunto de todos los que viven de su trabajo honrado y forman la masa económica de la nacionalidad, es decir, el verdadero Perú. Seoane precisa que urge declarar que nosotros no tenemos nada que ver con la Tercera Internacional. El Partido Aprista Peruano es una fuerza autónoma que solo responde a un ideal americano. Cuando los empleados de Moscú nos gritan: es necesario definirse, ustedes están con o contra el Partido Comunista. Nosotros, por intermedio de Haya de la Torre, les hemos respondido: ni con el Partido Comunista ni contra el Partido Comunista, contra el imperialismo yanqui, por la unidad de América. En ese sentido, Seoane indica que de acuerdo a Engel y a su anti-Yuring,
Hay que remarcarlo para comprender la táctica y la acción política, señala, ¿no?, y expresa, de acuerdo a Engel, que para hacer una ciencia del socialismo precisa ponerse en el terreno de la realidad y que los medios propios de lucha no tienen por qué inventarlos la mente, sino descubrirlos. Pero los comunistas no entienden esto. Quieren, como lo reprocha ella y la Torre, aplicar la realidad a los libros y no los libros a la realidad. Más adelante, Seoane afirma: el PAP no es un partido de soñadores ni tampoco un partido de irresponsables, es un partido de hombres realistas, inspirados en propósitos de justicia social y que saben cumplir con su misión. Una de las grandes diferencias que recalca es que el aprismo estudia la realidad. Comprobamos la diferenciación de las etapas económicas. Nuestra realidad, a decir de Seoane, acusa diferentes grados de crecimiento. Por ello urge liquidar estos estados económicos rudimentarios y hacer desarrollar armoniosamente nuestro aparato económico. Asimismo, el Cachorro se afirma en considerar que el aprismo es el verdadero y auténtico Perú que se ha puesto de pie para su lucha final. No es la hora exclusivamente del proletariado, hay que formar el frente único de las clases productoras. El trabajador peruano forma en las filas del partido aprista para la construcción científica del Perú antiimperialista. Prosigue afirmando: queremos la fusión de los obreros y los empleados, las clases medias, pequeños propietarios, pequeños comerciantes, oficiales y soldados, maestros y profesionales pobres en un vigoroso frente único que rescate de nuestro Perú de manos de la minoría criolla y extranjera, a efecto de organizarlo bajo normas durables de justicia societaria. Refiriéndose al programa aprista, del cual él resulta uno de los pivotes principales hasta antes de su muerte, Seoane señala: nosotros no somos profetas ni pitonizos, no podemos prever circunstancias históricas, económicas, de política externa e interna, que condicionen exactamente la posibilidad máxima de nuestra idea antiimperialista. Somos relativistas. Esto es, marchamos adelante con nuestra concepción social, dispuestos a expandirla a su máxima, pero atendiéndonos siempre a las posibilidades reales. No podemos ser un partido de ilusiones y fracasos. Nuestro plan, por eso, condensará las aspiraciones nacionales no solo desde un punto de vista de descentralización geográfica, sino de diversidad económica. Nuestra voz no será una voz particular, egoísta, será la voz sincera y amplia de todas las clases productoras de la nación, el verdadero Perú. En cuanto al programa aprista, precisa que la concepción de un programa como marco definitivo e invariable no corresponde a una mentalidad que tenga un sentido realista de la política. Esta se encuentra subordinada a infinidad de factores de distinto orden, cuya intensidad es permanentemente variable. El buen hombre de gobierno, dice Seoane, debe compulsar las posibilidades de expansión que la atmósfera histórica permite a su idea central y las aprovecha, sobre todo en una acción reivindicatoria como la nuestra. Es absurdo atarse a un programa de hierro. He ahí la concepción realista, científica del programa. Se trata de una propuesta técnica y no
una amalgama de frases huecas sin contraste científico y sin conocer exactamente la realidad que se propone transformarla. Hecha estas salvedades fundamentales y aceptando la necesidad de ofrecer un conjunto de medidas objetivas, cabe señalar que el plan del partido no es producto de un cenáculo. En él han participado quienes deben hacerlo y quienes quieren hacerlo. Seoane afirma: nuestro plan, por eso, condensará las aspiraciones nacionales de no solo desde un punto de vista de descentralización geográfica, sino de diversidad económica. En esta conferencia trata de forma solvente y realista el problema indígena. El aprismo apunta a la reivindicación de la gran mayoría del país. Considera que el olvido se debe a la mentalidad oligárquica de los gobiernos. El indígena vive tan explotado en la república como en la colonia, sentencia. La esclavitud en la que viven es esencialmente económica. Es tarea, por lo tanto, del aprismo luchar, educar, reivindicar sus derechos sociales y económicos. Nuestra posición, por tanto, tiene un común denominador, afirma: la justicia social. Avanzando en el plan de acción del aprismo, Seoane precisa que un tema sustantivo es la descentralización. El aprismo es un movimiento descentralista, por lo tanto estamos contra el centralismo limeño que tiene carácter colonial y acentuado en 100 años de un errático republicanismo sin contenido social y sin mirada a las provincias. El programa desarrolla otros temas como la educación. Allí plantea la educación del indio, la educación gratuita de la escuela a la universidad, la educación será de escuelas públicas, así se garantizará su uniformidad y su imparcialidad. Y ahí él lanza una tesis, hoy sería muy discutible, de que justamente las escuelas fiscales tienen que ser públicas para que allí estudien en el mismo salón niños de diferentes condiciones sociales, y será una manera de ir formando y afirmando la democratización en el Perú. Evidentemente que esto hoy sería pues una herejía, dada las cantidades de escuelas, colegios y universidades particulares, especialmente de las congregaciones religiosas que han transformado las universidades en empresas privadas que no pagan un solo centavo al gobierno, porque están exceptuadas de tributación alguna. ¿Y todo eso a dónde va? Los jesuitas, que siempre se han caracterizado por difundir la educación en el Perú, ya tienen, entre otras, la Universidad Católica y otra universidad chiquita que la están ocupando, la Rodríguez Montoya, ¿no? Que ya está creciendo y que ahí están todos los cambiarios que no pueden entrar al gobierno, los mandan a trabajar, a enseñar a esa universidad. Yo tengo buenos amigos ahí, entre uno que fue rector por algunos meses fue Manuel Burga Castillo, que es un historiador de mi generación, ¿no? Que ahora es el director de LUM, ¿no? Avanzando en el plan de acción, ¿no? Seoane precisa que este tema es importante. Cuajado, ducho en la polémica, escritor fluido, veía más allá de lo episódico. Seoane se expresaba como un indiscutible líder indoamericano, tenía la personalidad y el pensamiento de un estadista, afirmaba su convicción con el pensamiento aprista, que eran las ideas de su amigo y hermano y compañero de lucha Víctor Raúl Ayala Torre. Las abrazó con plena convicción. Fue uno de sus grandes voceros. Por esas razones postuló al Congreso Constituyente, siendo investido como tal el 8 de diciembre de 1939
y luego de la violenta represión que desató Sánchez Cerro, ¿no?, instigado por el comercio, los constituyentes apristas fueron desaforados el 20 de febrero de 1932. Entonces hay que tener en cuenta algo, que esta referencia que siempre hacen, sobre todo los apristas, en torno a la participación de los 27 constituyentes apristas, no es de un año o de dos, es simple y llanamente de 50 días. Pero en 50 días no generaron una explosión de modernización en la política peruana, porque todos los proyectos de los apristas no eran para fortalecer los intereses de los grupos de poder económico, sino fundamentalmente para sacar al país del estado de indigencia económica por la que atravesaba y de leyes que promocionaban y servían para las clases populares. Esto fue lo que llamó poderosamente la atención a la oligarquía más cerrada que estaba representada en el comercio, ¿no? Manuel Seoane logró el 20 de febrero ingresar, cuando ya se había dado la ley de emergencia, mediante la cual declaraban fuera de ley a los apristas, ¿no?, y especialmente a los congresistas. Manuel Seoane ingresa al recinto parlamentario. Allí, de forma enérgica y brillante, supo ridiculizar las imputaciones del ministro que los cuestionaba. Su intervención era un estilete permanente contra las mentiras del ministro. Finalmente, ¿no?, en la puerta del Congreso es tomado prisionero por una cuadrilla de policías. En medio del forcejeo y sobreponiéndose a los captores, Seoane a viva voz lanzó un poderoso grito de ¡Viva el APRA! Y con esto fue conducido por tercera vez al destierro hacia Chile y Buenos Aires. La figura de Seoane va a continuar en Chile como la de un periodista que le dan la dirección de una revista que servían para el espectáculo, como dicen, el Vodevil, para noticias intrascendentes, y en 90 días dicen que la convierte en la primera revista de Chile, Ercilla. Discursos a su muerte, entre uno de ellos el de Frei Montalva, que fue Eduardo Frei Montalva, fue presidente de Chile en los años 60, señala de que el maestro del periodismo chileno, el que transforma técnicamente el periodismo chileno, es Manuel Seoane. Y esto lo reconocen diversos directores de periódicos de Chile de la época, que sintieron el conocimiento y la maestría, como la avidez por la noticia que tenía Seoane, y que comenzaba desde la diagramación hasta el contenido bien escrito de los artículos. Este hombre destacó pues por siempre su imaginación tan rica. De allí que sus libros sean una propuesta y una mirada continentalista. Carlos ha señalado algunos de los libros que ha publicado Manuel Seoane. Entonces, ¿cómo entender la personalidad de Manuel Seoane? Tiene múltiples facetas. Primero, es el dirigente universitario comprometido con la reforma. Es uno de los que firma un documento totalmente desconocido en la historia de la República, que sin embargo en Historia y Vida Jorge Masadre lo rescata, pero no lo incluye como un documento que es sustantivo para comprender a esta generación, porque es el documento liminar de la reforma universitaria peruana, en donde los jóvenes dicen
los jóvenes del Perú por vez primera vamos a hablar sobre cultura. Y hacen un desarrollo en donde tocan dos conceptos. Yo voy a hablar de una de las categorías que hoy utiliza todas las ciencias sociales en el mundo, sobre todo las de tendencia marxista, hablan en función de lo que han planteado como concepto teórico los sociólogos hindúes, Buda especialmente, que habla del proceso de colonización y la necesidad de la descolonización. Esto por la realidad del mundo hindú que vivió colonizado por Inglaterra. Entonces, este concepto ha sido trasladado a todo el mundo, y en América Latina se habla pues de que este es un concepto renovador, y se incluye a un sociólogo peruano que es un sociólogo interesante como Quijano, de que sería uno de los propulsores de las teorías de la colonización, descolonización. Pero yo observo que ya en este documento habla, por eso creo que el documento ha sido trabajado por un hombre que políticamente tuvo una trascendencia muy corta, pero es un gran maestro como Raúl Porras Barrenechea, por la pluma. Era otro hombre de un finísimo manejo del lenguaje, muy irónico y muy irascible. En los años de la juventud, después de ahí de la Torre, el candidato de Víctor Raúl para ser presidente de la federación era Raúl Porras, y cuando le dicen a Porras, es necesario que polemices con el adversario. Yo no tengo nada que polemizar. Primero, ese es un médico que no sabía hablar, y en segundo lugar, mi programa es los acuerdos del Congreso del Cusco, y se fue por meses extendiendo la invitación hasta que finalmente acepta, y en la polémica fue un desastre como polemista, no porque perdió, sino no lo dejaba hablar al otro y le decía: tú me has querido decir esto, tú has querido decir lo otro. Entonces se ganó las antipatías del electorado, el pobre Raúl Porras, gran amigo de Víctor Raúl, ¿no? Entonces yo creo que Ayala La Torre y Raúl Porras son los que firman este documento de 8 páginas, que es sumamente importante, porque ahí hablan ellos de que hay la necesidad de no ser colonizados por la ciencia europea, julio de 1919, sino que tenemos que hablar de acuerdo a nuestra realidad, descubrir nuestros propios problemas y no ser vasallos de la ciencia europea. Esos son unos términos inimaginables, ¿no? Pero que lo hacen con tanta profundidad y claridad que llama la atención. Entonces, Manuel Seoane pertenece a este conjunto de hombres que impulsan la reforma, que está en el combate. Entonces es un gran dirigente estudiantil, pero es un periodista de gran connotación. Desde que escribe sus primeros artículos, yo tengo el primero de ellos en una revista que se publica, que se llama 900, la revista, y él empieza allí con un artículo de crítica a los que no se comprometen con la reforma universitaria. Desde allí hasta todo el tránsito de la fundación de La Tribuna, ¿no? Cuando él dice: la Tribuna se ha fundado con 100 soles y 1000 esperanzas, ¿no? Entonces es una frase bellísima, y en donde también acierta con otros términos, es decir, nosotros somos representantes de una nueva generación que quiere un cambio, un desarrollo. Nosotros no miramos el pasado, nos importa el futuro. Entonces uno se da cuenta que este hombre, por sus metáforas, por sus dichos, por sus saberes, era pues una personalidad fuera de serie, era un hombre de una gran cultura, porque su padre, aparte de haber sido juez, diplomático, juez,
y termina siendo fiscal superior, muy agasajado por la juventud de esos años, era profesor de literatura en la Universidad de San Marcos. Entonces, yo presumo que Manuel Seoane allí bebió pues de esa biblioteca, por eso tenía esos recursos literarios y esa prédica polémica en todas sus expresiones. Es también un hombre, es un ensayista, y es un ensayista que toca los temas latinoamericanos fundamentalmente, y es un economista, ¿no? Incluso tiene una recopilación en 2 pequeños tomos, en 1947 se le publica sobre temas económicos. Luego todas sus intervenciones estaban referidos a un aspecto importante, ¿no? A la estadística. Seoane era alguien que cuando hablaba sobre el tema económico lo respaldaba con las cifras, las citas, ¿no? Incluso en este libro que ha tocado Carlitos hace poco, ¿no? Esta que es la famosa carta de 1952, y en donde a nosotros los apristas más viejos en las polémicas nos han dado duro señalando del fracaso económico de los ministros apristas, ¿no? De que nosotros llevamos a la bancarrota. Sin embargo, este gráfico que ven aquí es un gráfico sobre una curva ascendente de la devaluación, pero hay un momento del 45 al 46 donde es estable. Esto no lo ha hecho Seoane, por eso él dice: el gráfico de la portada es reproducción de lo publicado en los boletines del Banco Central de Reserva del Perú como reflejo del alza del costo de vida, ¿no? Entonces, durante los tiempos que fueron ministros, los ministros apristas, lo que hubo fue, ¿no?, una estabilidad económica, porque de lo que se trató es fundamentalmente de resarcirse de los aumentos de sueldos y salarios, ¿no? Pero hay que reconocer de que nos ganó en iniciativa en esta época la derecha. ¿Por qué? Hay una frase de Seoane que es muy importante. En el 45 dice: nosotros llegamos a la legalización, pero no al poder, ¿no? Es muy interesante, ¿no?, lo que él señala. Y ese año dice: nosotros le dimos el caudal, ¿no?, de votos para la victoria de Bustamante, lo cual demostraba de que la población peruana creía en la democracia. Pero ¿qué pasó? La forma de cómo se constituyó el Frente Democrático fue un error. Se incluyeron muchas personas que tenían un pensamiento derechista, conservadores, y que son los primeros que van a proponer en el año 47, ¿no?, el ausentismo parlamentario, con lo cual dejaron sin acción al Congreso. El Congreso no pudo aprobar ninguna ley ni ninguna medida a partir de ahí, porque se bloqueó la capacidad política del gobierno. A esto se añaden otros aspectos que se fueron dando en el interior del gobierno, ¿no? Manuel Seoane, por ejemplo, en esta etapa no tuvo ninguna responsabilidad partidaria, y él lo va a señalar años más adelante, que esto es uno de los fracasos. Luego, una serie, el partido se abrió y entonces ingresaron una serie de personalidades que no le dieron ningún vigor ni sostenibilidad doctrinaria al partido. Es por eso que se da el golpe, el 3 de mayo se da el golpe de Estado, y él, con un grupo de desterrados, va a publicar esta carta.
Yo le voy a leer solamente algunos aspectos, lo que él dice. Debo aclarar mi posición personal en la medida relativa en que fui informado, entre paréntesis, excluido de todo cargo, contacto o misión. Consideré pernicioso apoyar un golpe militar que ofrecían vagas promesas en tiempo impreciso. Asimismo, al mismo tiempo, estimaba que el partido carecía de fuerza suficiente para golpear con éxito. Cuando estalló el movimiento de octubre, salí al exterior para llevarme en silencio la disconformidad con estos hierros y sus consecuencias. Pero las peripecias personales no interesan. Y se hace las siguientes preguntas, que es las preguntas que hay que hacerse. ¿Cómo se rompió el nexo entre uno y otro movimiento? ¿Por qué el 3 de octubre se alzó la Marina en el Callao y no fue secundada en Lima, como las circunstancias inevitablemente lo imponían? ¿En nombre de qué tendencias se encendió la chispa a espaldas de la jefatura y del CEN? Si algo es indiscutible, es que para precipitar el alzamiento de la Armada, algunos adelantaron por su cuenta el reloj de la historia. Si el partido debía jugarse a cara o cruz, aunque el horizonte fuera oscuro, debía hacerlo en su hora, unido y compacto, con su jefe y líderes al frente, a vencer o morir. Los 3 o 4 responsables del desastre no solo arrojaron al partido a la derrota, sino que abandonaron a quienes lanzaron la lucha sin acompañarlos hasta el fin. Rindo homenaje a la víctima del Callao, a los jefes de la Armada que valientemente echaron sobre sus espaldas toda la culpa de lo ocurrido, a los marineros y civiles que acudieron. Este es un documento valiosísimo que ha sido poco estudiado y que ha servido para que algunos siempre allegados a los líderes dijesen que Seoane estaba en discrepancia con la jefatura del partido. Y él dice, entre los acuerdos del Congreso Postal de Desterrados, el segundo acuerdo es el acatamiento de los desterrados al nuevo Comando Nacional de Acción y su solidaridad con la situación del jefe del partido. Es muy claro, ¿no? Lo que sucede, algo que en el partido no se ha acostumbrado, ¿no?, a saber dialogar y por lo tanto tener opiniones diferentes. No, una cosa es disentir y otra cosa es dividir. Uno disiente dentro de un diálogo que busca finalmente una solución, pero ya el otro tiene una mirada de traición, si se quiere, y en el partido no se ha sabido respetar esto, ¿no? Yo creo que en estos momentos sí es la oportunidad de poderlo hacer. Bueno, otro aspecto que a mí me parece que lo ha rescatado Carlos, es que fue sin lugar a duda un gran parlamentario. En términos generales, no ha tenido más de 36 meses en los 2 periodos Manuel Seoane, y sin embargo trasciende su figura de gran parlamentario, porque cuando uno lee sus intervenciones se queda asombroso de que este tipo de parlamentario haya existido en el Perú y en el partido, donde ha existido también parte de un establo, ¿no? Y yo por eso no creo mucho en los últimos parlamentarios apristas, ¿no?
Mira lo que repetía Carlos y lo que señalaba Carlos y lo voy a repetir. Manuel Seoane dice: nosotros somos representantes disciplinados porque pertenecemos a un partido, ¿no?, que representa al Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, no somos una voz personal. Y yo recuerdo mucho a ¿no?, que fue secretario general del partido, ¿no?, muy amigo de Cabrera, ¿no?, que dijo en el Parlamento: he votado por una cuestión de conciencia. En el partido no hay cuestión de conciencia, porque entonces el resto son inconscientes. Nosotros tenemos que ser claros en eso, ¿no? Basta ya de apañar, ¿no? Entonces, la última figura, la última faceta de Manuel Seoane, que nos sirve como un paradigma y como un referente, es este libro, Las 6 dimensiones de la Revolución Mundial, en donde yo diría que él es el precursor de los futurólogos, ¿no?, que son tan ahora aclamados, ¿no?, porque va demostrando cómo los avances de la tecnología y la comunicación van abriendo nuevas perspectivas para los cambios sociales y políticos, ¿no? Y él comienza a hablar sobre la velocidad de los tiempos, que antes para pulir una piedra, dice, no, en el paleolítico se demora miles de años y ahora lo hacen pues en horas, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo se ha ganado ahí, ¿no? Y que va señalando a una serie de autores, ¿no?, a Pierre Lenoir, a Lasky, ¿no?, y a una serie de hombres que comienzan a hablar de la revolución mundial y la necesidad de entender el problema hemisféricamente. Pero lo interesante es que este hombre no ha sido leído pues por los apristas, ¿no?, y no se dan cuenta que esta es una obra que en el fondo trasunta el pensamiento aprista, y basta simplemente con darle una ojeada al índice del libro y darnos cuenta, por ejemplo, ¿no?, él habla sobre la revolución anticolonial y la revolución de los pueblos continentes, y habla aquí de que el precursor de los grandes bloques, ¿no?, que se van formando, como sería el mercado, el bloque europeo, ¿no?, es América Latina con Bolívar, pero el que le da la categoría fundamental de esta política hemisférica es Antenor Orrego, con lo del pueblo continente, y no las regiones del mundo de un punto de vista geopolítico. Habla sobre la revolución contra el acaparamiento, la revolución anticolonial, ¿no?, la segunda revolución industrial y la revolución de la ciencia, ¿no?, y la revolución militar. Entonces, estos temas nos van demostrando de que era un hombre que estaba en mirada mundial, actualizado en las lecturas y observando cómo el mundo está cambiando y cómo desde una perspectiva política, la de aprista, se puede incluir un análisis y un diagnóstico sobre lo que se puede prever para el futuro del país. Por todas estas razones y muchas, es que la figura de Seoane nos llenaría pues días discutiendo cada uno de estas facetas, pero yo diría de que como ejemplo es un referente permanente, ¿no?, que su figura nos sirve para poder entender, como él lo creía, de que solo
con el conocimiento y con las armas de la inteligencia política, de una permanente lucha y de no claudicar en los principios, se puede realmente fortalecer al aprismo y ayudar al desarrollo del país. Entonces, gran tribuno, gran periodista y gran difusor de las ideas políticas, Manuel Seoane, no ha muerto, sino que vive en todos los que piensan en el desarrollo y la transformación del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Nos ha hecho una semblanza muy rica, muy amplia de nuestro querido cachorro Manolo Seoane Corrales. Un visionario, un estadista, ya en esa época, ya desde joven, marcaba como estadista definitivamente. Te agradecemos y la mesa saluda también la presencia de nuestro compañero Luis Cabrera, que estuvo temprano, pero bueno, el tráfico lo demoró un poquito, pero está con nosotros. Y él nos tiene un anuncio de la Biblioteca del Pueblo referente al fondo editorial. Por favor. Buenas noches con todos, con mesa central. Disculpándome nuevamente por la tardanza, pero estamos aquí. Hemos venido trabajando muchos aspectos durante este año con el tema del fondo editorial, el tema de las publicaciones, el tema de tratar de promover las obras apristas, las obras escritas por apristas. Y bueno, estamos ya en condiciones de poder comentar, y ya bajo también la coordinación con nuestro secretario general, el compañero Luis Fernando Lindo, de que se va a llevar a cabo ya y se van a por hacer las publicaciones de documentos justamente de ilustres compañeros, entre ellos del compañero Seoane. Hay unas publicaciones y eso va a ser el inicio de este fondo editorial, en el que va a comenzar a trabajar mucho ya este aspecto. Asimismo también está, no sé si ya lo habrás dicho, el tema de la expansión de la biblioteca Luis Alberto Sánchez hacia otras sedes. Creo que eso te toca a ti decirlo, sí, por compañero. Muchas gracias, compañero Lucho. Y vale, lo del anuncio que ha realizado, esto así ya vamos a iniciar en forma, con asesoría y el concurso del compañero Germán, de una selección de algunos títulos para reeditarlos como fondo editorial de la Biblioteca del Pueblo. El anuncio paralelo para el cierre de esta reunión es que se han constituido 3 nuevas sedes de la Red Nacional de Biblioteca del Pueblo: la de Ferreñafe, la de Jaén y la de Chucuito. Los secretarios provinciales de estos territorios partidarios han manifestado su deseo, su compromiso de constituir bibliotecas del pueblo en dichas provincias. Así que desde aquí, desde la Biblioteca del Pueblo de Miraflores, que es la sede principal de esta red, vamos a transferir los libros que tenemos duplicados de diferentes títulos, tanto de política como de literatura en general, para enriquecer sus bibliotecas y que sea pues, una semilla de prosperidad intelectual y cultural para estas provincias que ya levantaron la mano dentro de las 70 y tantas que tenemos registradas a nivel nacional. Ya empezamos y no vamos a parar. Muchas gracias, compañeros, a ustedes, los conferencistas, los expositores, a Carlos, a Germán, a Lucho, a Enrique. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes por asistencia, y los invito por favor a compartir una copa de vino por mañana, el cumpleaños de Cachorro Seoane. Gracias, gracias.